Muchas personas aseguran buscar el éxito, sin embargo son contados los que lo anhelan con la firmeza requerida para realmente conseguirlo. Exteriorizan sus metas, sus aspiraciones y sus estrategias, pero en realidad se encuentran a gusto instalados en la mediocridad. Dicen que desean una vida diferente, pero sus acciones se mantienen iguales. Yo, Brian Tracy, he llegado a la conclusión de que lo que distingue a quien realiza sus sueños de quien solo fantasea, no es una cuestión de talento, sino una cuestión de obsesión. Una meta no se materializa mediante intenciones positivas, se materializa cuando se transforma en una necesidad tan radical que te es imposible conciliar el sueño si no estás progresando. Cuando es lo primero que llega a tu conciencia al despertar, cuando está presente de manera constante a lo largo de tu jornada, cuando eres incapaz de desconectarla incluso en tus tiempos de ocio, mientras la multitud se satisface con haberlo intentado. El hombre que eleva su meta al nivel de una obsesión inevitablemente descubre la manera, no por un golpe de suerte, sino porque su cerebro ha eliminado cualquier otra opción que no sea la victoria. Y al alcanzar ese estado, cuando tu objetivo trasciende el deseo y se convierte en tu razón de ser fundamental, ninguna fuerza externa podrá detenerte. Transformar una meta en una obsesión implica comprender que el éxito no llega por el mero hecho de desearlo, sino al respirarlo, experimentarlo y pensarlo a cada momento. Es percibir tu propósito no como una alternativa, sino como un compromiso inquebrantable contigo mismo. Cuando una meta se instala como tu obsesión, los quizás y los a ver si puedo se esfuman, solo permanece el tengo que hacerlo. Esa potencia interior es la línea divisoria entre los hombres corrientes y aquellos que son imparables. Porque la mayoría de las personas actúa cuando la motivación las acompaña, pero el hombre obsesionado avanza incluso en ausencia total de energía. Mientras el resto se desconcentra con gratificaciones efímeras, él conserva su concentración. Y no se debe a que posea una fuerza sobrehumana, sino a que ha dejado de darse permiso para detenerse. Su mentalidad ha sido configurada para aguantar, perseverar y continuar. Ese es el abismo que separa a quien lo intenta de quien lo consigue. Una meta se convierte en una obsesión en el momento en que invade tu pensamiento, incluso en los instantes de calma, cuando estás inmerso en otra tarea y tu mente retorna una y otra vez a esa idea, cuando no logras dormirte sin la sensación de estar desperdiciando un tiempo valioso, cuando cada fibra de tu ser te exige que actúes, que mejores, que progreses. Eso no es ansiedad, es hambre de lograr algo. Es ese recordatorio que surge desde tu interior diciéndote que viniste a este mundo para algo superior. Porque todo hombre alberga en su ser una voz que le susurra que su potencial es mayor a su realidad actual. La dificultad reside en que son escasos los que prestan oídos a esa voz, y muchos menos los que deciden seguirla. Pero aquellos que la escuchan y se mantienen fieles a ella sin claudicar, son los que verdaderamente transforman su existencia. Poseer una meta obsesiva exige abandonar todo lo superficial. No es posible aspirar a la grandeza si permaneces aferrado a distracciones. Te ves forzado a elegir entre tu zona de confort y tu propósito, entre el placer inmediato o la satisfacción duradera, entre el descanso del presente o la gloria del futuro. Cada instante es crucial, y cada elección que realizas deja en evidencia cuán profundo es tu deseo. Los individuos que consiguen hazañas extraordinarias no son necesariamente más inteligentes ni más talentosos, simplemente operan con un enfoque más agudo. Han adquirido la habilidad de eliminar lo que no contribuye, de rechazar lo que no los aproxima a su fin, de preservar su mente libre de interferencias. Eso es la verdadera disciplina, la capacidad de sostenerse obsesivamente concentrado cuando todo a tu alrededor se dispersa. No obstante, la obsesión presenta también una faceta compleja, y es en ese terreno donde la claridad mental es imprescindible. El objetivo no es agotarte hasta el límite, sino aprender a dirigir tu energía de manera eficaz. No se trata de trabajar de forma indiscriminada, sino de hacerlo con una dirección clara. El hombre obsesionado no se sumerge en una actividad frenética sin rumbo. Su atención está puesta en el progreso constante. Sabe identificar el momento de realizar ajustes, de hacer una pausa estratégica, de reorientar sus fuerzas. Porque no es suficiente con desear algo con intensidad. Es necesario desearlo con inteligencia. El éxito no es el resultado de la fuerza bruta, sino la consecuencia de una estrategia bien definida, una constancia inquebrantable y una visión clara. La obsesión debe funcionar como un instrumento a tu servicio, no como una fuerza que te consuma. Debe ser la chispa que encienda tu motor interno, no la llama que lo extinga. E incluso aceptando esto, el costo será invariablemente alto. Experimentarás la pérdida de amistades, renunciarás a comodidades, dejarás ir momentos de placer inmediato. Pero la recompensa que obtendrás a cambio no tiene precio, respeto por ti mismo, un poder interior inquebrantable y una vida que es un fiel reflejo de tu dedicación. Cuando una meta se convierte en tu obsesión,
El trabajo deja de tener como fin el reconocimiento ajeno y se transforma en un vehículo para tu propia evolución. No actúas para demostrarle algo al mundo. Actúas porque la simple idea de conformarte te resulta insoportable. Esa incomodidad que sientes no es un signo de impaciencia. Es la llamada de tu propia grandeza. Presta atención a esa voz, porque si optas por ignorarla, estarás condenado a una vida a medias. Pero si tienes el coraje de seguirla con todo tu ser, entonces descubrirás el auténtico significado de vivir con un propósito. Ser obsesivo no es sinónimo de estar loco. Loco es aquel que desea una vida diferente pero insiste en repetir los mismos patrones. Obsesivo es aquel que observa una meta y toma la decisión irrevocable de alcanzarla, incluso si eso implica demoler la versión anterior de sí mismo. Ese hombre se levanta y actúa cuando no hay testigos, trabaja sin que exista una obligación externa y se exige al máximo incluso en ausencia de reconocimiento. No anda en búsqueda de motivación, es un generador de motivación. No se sienta a esperar resultados, es un provocador de resultados. No centra su energía en competir con otros. Su rivalidad es con su propia mediocridad. Y en el momento en que los demás se rinden, él simplemente continúa su camino. Porque cuando tu meta se fusiona con tu identidad, dejas de perseguirla para empezar a encarnarla. Y una vez que llegas a ese nivel, te vuelves literalmente imparable. Cuando una meta se transforma en tu obsesión, trasciendes la mera persecución de un resultado y te embarcas en la construcción de una nueva identidad. El enfoque deja de estar en obtener algo externo para pasar a ser el transformarte en la clase de persona capaz de merecerlo y sostenerlo. Es el punto de inflexión donde tus pensamientos, tus actos y tus emociones comienzan a vibrar en una misma frecuencia. Dejas de disipar tu energía en aquello que carece de importancia. Cada palabra que pronuncias, cada hábito que cultivas, cada decisión cotidiana que tomas comienza a orbitar alrededor de tu propósito. Lo que para el resto del mundo parece un sacrificio, para ti se convierte en una rutina natural. No experimentas la sensación de estar renunciando a algo, porque todo lo que dejas atrás palidece en comparación con el valor de lo que estás edificando. Cuando una meta te domina auténticamente, no la persigues por una sensación de obligación, sino porque te es imposible no hacerlo. Se convierte en una necesidad intrínseca, en un impulso primario que te motiva a avanzar incluso cuando el agotamiento se ha apoderado de ti. Esa obsesión se erige en tu filtro personal. Comienzas a percibir la realidad de un modo diferente. Las personas, las oportunidades, incluso las conversaciones triviales, todo aquello que no contribuye a acercarte a tu objetivo empieza a perder relevancia a tus ojos. Te vuelves incapaz de malgastar horas en distracciones banales o de invertir energía en relaciones que no comparten tu visión de futuro. Empiezas a buscar conscientemente la compañía del silencio, del enfoque profundo, del propósito definido. Te transformas en una persona selectiva con la información que consumes, con los pensamientos que permites en tu mente, con las acciones que emprendes. No es una cuestión de superioridad, sino de una comprensión profunda. Tu tiempo en este mundo es limitado, y tu propósito no admite postergaciones. Cada minuto que inviertes en algo que no te aporta es un paso que te aleja de tu destino deseado. Y un hombre guiado por una meta obsesiva no puede concederse ese lujo. No puede permitirse vivir en modo automático, porque tiene la plena conciencia de que cada día es una página en blanco que debe ser llenada con acciones significativas. Pero esta intensidad conlleva un precio inevitable: la incomprensión. Es raro encontrar a alguien que comprenda en su totalidad la mentalidad del hombre obsesionado. Frecuentemente es tildado de extremista. Se le acusa de vivir para trabajar y de haber olvidado el valor del equilibrio. Y quizás, en cierto modo, tengan algo de razón, pero se equivocan en lo esencial. No logran captar que ese fuego interno no puede ser apagado con consejos bien intencionados, que esa urgencia que lo caracteriza no es una ambición vana, sino la expresión de un propósito superior. El equilibrio llegará en el momento adecuado, pero primero es imperativo construir los cimientos sólidos sobre los cuales ese equilibrio futuro podrá sostenerse. No es posible anhelar una vida tranquila sin haber realizado antes el esfuerzo titánico que te otorgue el derecho a vivirla. El hombre obsesionado no anda en busca de la validación externa, su búsqueda está centrada en los resultados tangibles. Y esos resultados, tarde o temprano, siempre se materializan, aunque en un principio nadie más crea en ellos. Esta obsesión también encuentra su sustento en la disciplina, porque una meta no se mantiene viva gracias a la emoción momentánea, sino que se sostiene mediante la acción constante. El entusiasmo inicial es el impulso que te lleva a comenzar, pero es la disciplina la que te sostiene en el camino cuando ese entusiasmo inicial se desvanece. Y es precisamente en ese punto donde la mayoría de la gente abandona la carrera, porque el hombre común opera bajo la creencia de que necesita sentirse motivado para actuar. El hombre obsesionado, en cambio,
Ha comprendido una verdad más profunda. Es la acción constante la que genera y mantiene la motivación. Ellos no aguardan a sentirse preparados o inspirados. Avanzan de todos modos. No dedican su energía a quejarse de las dificultades. Las anticipan y las aceptan como parte del proceso, sabiendo que si la meta fuera de fácil acceso, carecería del valor que la hace deseable. Esa forma de pensar es lo que establece una diferencia abismal con el resto. Y mientras la mayoría se distrae en la búsqueda de recompensas inmediatas, el hombre obsesionado dirige sus esfuerzos hacia una transformación personal integral. Su objetivo no se limita a lograr algo concreto, su objetivo es superarse a sí mismo. No busca únicamente acumular riqueza o reconocimiento, anhela poder volver la vista atrás y declarar con orgullo: me convertí en un hombre que se negó a rendirse. La satisfacción que emana de este logro es infinitamente más profunda que cualquier triunfo externo, porque llega un momento en el proceso en el que dejas de trabajar para la meta y comienzas a trabajar para la versión de ti mismo que se está forjando en el camino. La obsesión te transforma, fortalece tu mente, purifica tu espíritu, agudiza tu precisión, te enseña el valor del silencio, de la observación, de la resistencia, de la fe inquebrantable en que, aunque todo parezca permanecer estático, tu esfuerzo incansable está construyendo algo que tus ojos aún no pueden ver. Porque así es como opera la grandeza. Primero te exige que te vacíes de todo lo superfluo, para luego recompensarte llenándote de un propósito trascendental. Y si en algún momento llegas a dudar de la ruta que has elegido, guarda esto en tu mente. Los hombres que han logrado transformar el mundo no lo hicieron porque estuvieran dotados de una inteligencia o una fuerza sobrenatural. Lo hicieron porque se volvieron incapaces de detenerse, porque su meta se fusionó con su vida, porque no les quedó otra alternativa viable más que continuar. Esa es la esencia pura de la obsesión. Llega el punto en el que abandonar simplemente deja de ser una opción, en el que avanzar se convierte en tu segunda naturaleza. Y una vez que alcanzas ese estado, no existe vuelta atrás. Todo lo que una vez fuiste comienza a desvanecerse, y lo que estabas destinado a ser despierta con una fuerza arrolladora. La verdadera obsesión da comienzo en el momento en que dejas de necesitar estímulos externos para actuar, porque tu propósito se ha integrado hasta convertirse en tu propio aliento. Ya no necesitas que alguien te empuje, porque llevas dentro una fuerza motriz que no conoce el apagado. Cada nuevo día, cada hora, cada minuto que pasa, adquiere un significado profundo, y la simple idea de vivir sin dar pasos hacia tu meta te resulta literalmente insoportable. Ya no estás en la fase de intentar lograr algo. Estás en la fase de cumplir con un destino que sabes que te corresponde. Tu meta deja de ser una fantasía lejana y se transforma en la piedra angular de tu identidad. Dejas de decir: quiero lograrlo. Comienzas a afirmar: esto es lo que soy. Y ese simple cambio de verbo lo transforma absolutamente todo. Porque mientras los demás libran una batalla diaria contra la pereza y la incertidumbre, tú has dejado de negociar con tu mente. Simplemente realizas lo que debe ser hecho. El hombre obsesionado no condiciona su trabajo a la presencia de energía. Trabaja incluso cuando siente que la ha agotado por completo, no porque encuentre placer en el sufrimiento, sino porque ha comprendido el valor intrínseco que éste encierra. Cada sacrificio deja de ser una pérdida para convertirse en una inversión de alto rendimiento. Cada jornada difícil se percibe como una oportunidad para salir más fortalecido. Comienza a establecer una conexión mental entre el esfuerzo y el crecimiento personal, rompiendo la asociación negativa con el castigo. Esta mentalidad es la que lo libera definitivamente del yugo de la mediocridad, porque mientras la mayoría huye de cualquier forma de incomodidad, él la busca activamente. Sabe que el verdadero crecimiento reside en ese territorio incómodo, donde los débiles dan media vuelta. Su obsesión no actúa como una fuerza destructiva. Funciona como el entrenamiento más riguroso, transformándolo en un individuo capaz de mantener la acción en cualquier circunstancia imaginable. Pero existe una realidad de la que pocos hablan. La obsesión también genera dolor. Te conduce a un estado de aislamiento. Te hace sentir que nadie a tu alrededor es capaz de comprenderte, que el mundo se mueve a un ritmo exasperantemente lento comparado con el tuyo, que las personas que te rodean han dejado de ver la misma visión que a ti te impulsa. Y es una percepción correcta, no la verán. Porque tu visión no fue diseñada para ser comprendida por todos, fue diseñada para ser cumplida por ti. La soledad que experimenta el hombre verdaderamente enfocado no es una forma de castigo, es un indicador de que estás progresando. Es el precio que debes pagar por elevarte a un nivel de conciencia y acción al que la mayoría no está dispuesta a ascender. Habrá noches plagadas de dudas, días de un cansancio que cala los huesos, momentos en los que tendrás la sensación de que nada está avanzando.
Pero es precisamente en esas instancias cuando la obsesión demuestra su poder real. Te obliga a seguir adelante incluso cuando todo a tu alrededor parece haberse congelado. Y cuando logras cruzar ese umbral, cuando continúas avanzando sin un ápice de motivación, sin un resto de energía, sin ninguna certeza que te asegure el éxito, es en ese preciso instante cuando das a luz a tu verdadero yo. La gran mayoría es incapaz de soportar esa fase crítica. Se rinden porque sus expectativas están puestas en resultados inmediatos. Confunden la inevitable demora del proceso con un fracaso seguro. Pero el hombre obsesionado ha interiorizado una verdad fundamental. Los frutos más dulces no maduran de la noche a la mañana, se construyen capa a capa en el más absoluto silencio. Él no anda en busca de señales externas que validen su camino. Su búsqueda está centrada en la consistencia interna. No le inquieta si los demás son capaces de percibir su progreso, porque él lo siente en su interior. Sabe con una certeza absoluta que cada día de esfuerzo acumulado suma, aunque el mundo exterior aún sea ciego a ello, y cuando finalmente el resultado se manifiesta, el mundo entero lo atribuirá a la suerte. Pero tú conocerás la verdad. No fue la suerte, fue la obsesión. Fue la suma de miles de decisiones minúsculas que tomaste cuando nadie te estaba observando. Una meta obsesiva también altera por completo tu relación con el tiempo. Dejas de medir tus días por el simple transcurso de las horas y comienzas a medirlos por el valor de las acciones que realizaste en ellas. Adquieres la comprensión de que el tiempo no es un recurso que se gasta, sino un recurso que se invierte. Cada minuto de tu vida representa una oportunidad para acercarte o alejarte de tu objetivo, y eres tú quien elige conscientemente la dirección. Esta conciencia aguda te vuelve una amenaza para la mediocridad, porque te impide desperdiciar incluso un solo segundo en aquello que no contribuye a tu elevación. Ya no puedes forzar un interés artificial en conversaciones vacías, ni permitirte caer en las distracciones del ciudadano promedio. Cada aspecto de tu vida se impregna de intencionalidad, y esta intencionalidad, repetida día tras día durante años, termina por convertirte en una fuerza imposible de detener. Sin embargo, la obsesión también te exige el cultivo de la paciencia. No es suficiente con desear tu objetivo con una intensidad abrasadora, debes desearlo con una resistencia a prueba de fallos. La clave no reside en la velocidad del avance, sino en la negativa absoluta a detenerlo. Existe una diferencia abismal entre la emoción efímera del punto de partida y la constancia silenciosa que caracteriza el proceso. La emoción es ruidosa y llamativa, la constancia es callada y discreta. Y mientras una multitud pierde su impulso inicial cuando la emoción se desvanece, el hombre obsesionado mantiene su llama interna viva gracias al combustible de la disciplina. Porque su objetivo último no es sentirse bien en el momento, su objetivo es convertirse en alguien grande a largo plazo. Sabe, con una fe inquebrantable, que los resultados terminarán por llegar, no por perseguirlos de forma desesperada, sino porque su consistencia los vuelve inevitables. Y cuando esta mentalidad echa raíces profundas en tu ser, el miedo pierde su poder sobre ti. Dejas de temer la pérdida, porque sabes que siempre poseerás la capacidad de reconstruir. Dejas de temer al fracaso, porque comprendes que la única derrota real sería rendirte. Y así, casi sin darte cuenta, te transformas. Tu cuerpo se adapta, tu mente se fortalece, tu espíritu encuentra una calma inquebrantable. Ya no eres el mismo hombre que inició el viaje, porque tu meta ha trascendido su condición de objetivo para convertirse en tu naturaleza fundamental. Has adquirido la habilidad de moverte sin requerir la aprobación de nadie, de avanzar sin hacer ruido, de trabajar sin pausa, porque cuando permites que la obsesión se convierta en tu brújula, el éxito deja de ser un destino lejano para transformarse en el único camino que puedes transitar. Una meta obsesiva no se sustenta en la inspiración momentánea, se sostiene gracias a la columna vertebral de la disciplina. La emoción puede actuar como un encendedor, pero la disciplina es la leña que mantiene el fuego ardiendo cuando todo a tu alrededor se ha oscurecido. Es sencillo comprometerse con un objetivo cuando una oleada de energía te recorre el cuerpo. El auténtico poder se revela cuando eres capaz de mantener tu firmeza en ausencia total de esa energía. El hombre que alcanza logros extraordinarios no es necesariamente el que tiene más motivación. Es el que posee una constancia inquebrantable. Es el que realiza lo que debe ser hecho incluso cuando su deseo es hacer otra cosa, el que trabaja en el más absoluto silencio cuando no hay ojos que lo vigilen. Porque el éxito no es el producto de breves momentos de intensidad heroica, sino el resultado de años, a veces décadas, de una consistencia férrea. Y esta consistencia se construye mediante una decisión simple pero poderosa que debes tomar cada día. La decisión de seguir avanzando, independientemente de cómo te sientas en ese momento.
Cuando una meta se transforma en una obsesión, la disciplina deja de sentirse como una carga pesada y se transfigura en la máxima expresión de amor propio. Te disciplinas porque te tienes respeto, porque comprendes que no puedes hacerte una promesa a ti mismo y luego romperla. Cada vez que cumples con lo que te propusiste, aun cuando no tenías ganas, estás depositando un ladrillo más en los cimientos de tu confianza interna. Es como si te estuvieras diciendo a ti mismo, puedes contar conmigo, pase lo que pase. Y cuando un hombre llega a ese punto, cuando empieza a confiar plenamente en su propia palabra, se convierte en una fuerza imparable. Su mente, su cuerpo y sus acciones entran en una sintonía perfecta. La disciplina entonces deja de ser una lucha constante y se convierte en una simple extensión de su identidad. Ya no realiza las cosas para progresar, las realiza porque esa acción define quién es. Pero para mantener viva esta disciplina, es imperativo que elimines de tu mente la necesidad neurótica de ver resultados inmediatos. La mayoría abandona la carrera porque sus ojos no ven un progreso rápido, porque interpretan el silencio y la aparente calma del proceso como una señal de que nada está sucediendo. Pero lo que no logran entender es que el progreso auténtico y duradero siempre comienza de forma invisible, bajo la superficie. Una semilla pasa semanas o meses creciendo bajo la tierra, desarrollando sus raíces, antes de que el primer brote rompa la superficie y sea visible para todos. Exactamente lo mismo sucede contigo. Cada día que dedicas a trabajar en tu objetivo, aunque tus sentidos no perciban un cambio evidente, estás acumulando fuerza interior, enfoque mental y claridad de visión. Estás construyendo los cimientos de algo monumental que, aunque aún no sea visible, aparecerá de manera inevitable. La disciplina te entrena para creer en tu proceso incluso cuando no tienes pruebas tangibles, para actuar incluso cuando no existen garantías de éxito, para confiar con fe ciega en que todo esfuerzo sincero tiene su momento de cosecha. Y si en este momento estás prestando atención a estas palabras, quiero que realices un ejercicio. Dirige tu pensamiento hacia esa meta que ha estado rondando tu mente durante meses, o incluso años. Esa que postergas, que interrumpes, que te produce miedo iniciar o miedo continuar. Hazte una pregunta con total honestidad. ¿Cuánto tiempo más piensas permitir que pase? No necesitas tener todas las respuestas, ni un plan perfectamente detallado. Solo necesitas dar un primer paso, hoy mismo, por pequeño e insignificante que pueda parecer. Escribe ese compromiso. Comprométete contigo mismo de manera formal, porque el simple acto de declarar tu meta ante ti mismo ya te sitúa en una posición de ventaja sobre la inmensa mayoría que se limita a hablar. Y si este mensaje ha resonado en ti, despertando el recuerdo de lo que realmente quieres lograr, entonces hazlo no por un impulso pasajero, sino como una forma de nutrir y mantener viva la mentalidad de un hombre que se niega a detenerse. Cuando tu meta se convierte en una obsesión, el poder de las excusas se desvanece por completo. Dejas de decir no tengo tiempo porque has interiorizado que el tiempo siempre se encuentra para lo que es realmente importante. Dejas de afirmar no puedo porque sabes que toda habilidad puede ser aprendida. Dejas de esperar pasivamente a que alguien o algo te motive porque tu propósito se ha convertido en tu motor interno. El hombre obsesionado con su meta no anda en busca de comodidad. Su búsqueda está centrada en el crecimiento personal, y este crecimiento, con frecuencia, implica pasar por etapas de dolor, de cansancio extremo, de agotamiento mental. Pero también es una fuerza que transforma. Cada día que eliges hacer lo correcto, a pesar de no ver los frutos de inmediato, estás fortaleciendo una cualidad que las personas de voluntad débil nunca desarrollan. Una confianza inquebrantable en ti mismo. Y cuando esta confianza se consolida y se integra en tu carácter, no existe obstáculo lo suficientemente grande como para detenerte, porque en ese momento ya no estás luchando simplemente por alcanzar una meta externa. Estás luchando por mantener la promesa más sagrada que existe, la promesa que le hiciste a ti mismo. Y esa, sin lugar a dudas, es la batalla más poderosa que un hombre puede librar. Cuando una meta se convierte en tu obsesión, tu percepción de la vida experimenta un cambio radical. Dejas de pensar en términos de lo que tengo que hacer y empiezas a pensar en términos de lo que no puedo dejar de hacer. Abandonas la búsqueda de atajos, dejas de necesitar la aprobación constante de los demás, dejas de esperar a que se den las condiciones perfectas. Te das cuenta, con una claridad cristalina, de que el camino correcto nunca será el camino fácil, y el camino fácil nunca te conducirá a donde realmente quieres llegar. Comienzas a moverte por la vida con una certeza interna que los demás pueden malinterpretar como arrogancia, pero que en realidad es pura claridad mental. ¿Sabes hacia dónde te diriges? ¿Sabes lo que realmente vale la pena y, lo que es más importante, sabes quién estás dispuesto a convertirte para conseguirlo?
Porque el éxito final no lo alcanza quien lo desea con más fuerza, sino quien está dispuesto a pagar el precio completo, sin quejas y sin condiciones. Y este precio no se paga con dinero ni con golpes de suerte, se paga con un enfoque inquebrantable, con sacrificios conscientes y con una resistencia emocional a prueba de bombas. Cada día que pasas manteniendo tu enfoque en tu meta, estás realizando un entrenamiento mental para ignorar el ruido estático del mundo. Empiezas a notar que los problemas que antes te paralizaban ahora solo te producen una incomodidad pasajera, pero han perdido el poder para detenerte. Aprendes a operar bajo presión, a trabajar a pesar del cansancio, a avanzar a pesar de la duda. Tu estándar personal se eleva de forma natural. Lo que antes considerabas un esfuerzo suficiente, ahora te parece claramente insuficiente. Porque la obsesión tiene el poder de convertir la mediocridad en algo que tu sistema nervioso rechaza visceralmente. Te vuelves incapaz de aceptar menos de lo que puedes dar. No puedes concederte el lujo de descansar si en tu conciencia sabes que no diste lo mejor de ti ese día. Tu mente se transforma en una entidad exigente, pero su exigencia no se proyecta hacia los demás, se proyecta hacia ti mismo. Cada mañana que te levantas sin ganas y, aún así, cumples con lo planificado, estás reforzando la creencia más poderosa que un ser humano puede albergar, la creencia de que eres capaz de mantenerte fiel a tu propósito sin que tu estado emocional dicte tus acciones. La obsesión también ejerce un efecto transformador en tu entorno inmediato. Las personas que no están preparadas para comprender tu nivel de compromiso comenzarán, de forma natural, a alejarse de tu círculo. Y eso está bien. No todo el mundo está equipado para caminar al lado de alguien que ha decidido elevar sus estándares de vida. Es probable que te etiqueten de exagerado, de distante, incluso de frío. Pero lo que ellos no alcanzan a ver es que tu aparente distancia no es un acto de desprecio, es un acto de enfoque supremo. Has tomado la decisión consciente de dejar de malgastar tu energía en conversaciones que no aportan valor, en críticas infundadas, en relaciones que no contribuyen a tu crecimiento, porque has calculado el costo de cada distracción y has llegado a la conclusión de que el precio de perder tu enfoque es demasiado alto. Los hombres que logran cosas verdaderamente grandes no son necesariamente los que realizan el mayor esfuerzo físico, son los que protegen su atención con la ferocidad de un guardián. Y tú estás en el proceso de aprender a hacer precisamente eso. Cuando tu meta se vuelve obsesiva, desarrollas la habilidad de utilizar la incomodidad como una brújula que te guía. Si una situación te desafía, la interpretas como un impulso hacia adelante. Si algo te causa dolor, lo ves como un material que te está moldeando. Dejas de huir instintivamente del esfuerzo, comienzas a buscarlo activamente porque sabes que en su núcleo se esconde la semilla del progreso, empiezas a encontrar una satisfacción genuina en el proceso mismo, más que en la idea del resultado final, porque comprendes que cada día de disciplina aplicada te está acercando, aunque tus sentidos aún no puedan percibirlo. Y cuando escuches a otros quejarse de lo difícil que es todo, tú podrás permitirte una sonrisa interior, porque sabrás que la dificultad es el filtro natural que el éxito utiliza para separar a los merecedores de los que solo sueñan. Solo aquellos que son capaces de resistir la incomodidad llegan a la meta. El resto se queda en el camino, simplemente soñando con ella. Y en medio de toda esta intensidad, hay un principio que debes grabar a fuego en tu mente: no estás compitiendo contra el mundo exterior. Tu única competencia real es con la versión de ti mismo que existió ayer. La victoria auténtica no se mide por haber superado a otros. Se mide por haber superado tus propios límites cada día. Por ser un poco más disciplinado que ayer, un poco más enfocado que ayer, un poco más paciente que ayer. Porque la obsesión, en su esencia más pura, no se trata de controlar todas las variables externas. Se trata de lograr el control absoluto sobre ti mismo. Cuando alcanzas el dominio de tu propia mente, el resto del mundo deja de representar un obstáculo insalvable. Tu voluntad se convierte en el arma más poderosa a tu disposición, y tu propósito se erige como el escudo que te protege de la infinidad de distracciones. La combinación de una voluntad férrea y un propósito claro hace a cualquier hombre virtualmente invencible. Y aunque el camino que has elegido sea largo, esté lleno de dificultades y te haga transitar por la soledad, recuerda siempre esto: no estás sufriendo, te estás transformando. No estás perdiendo cosas, estás construyendo algo nuevo. No estás realizando sacrificios, estás haciendo inversiones en tu futuro, porque la vida, con su justicia inherente, siempre devuelve multiplicado todo lo que entregas con un propósito genuino. No siempre ocurre de inmediato, pero ocurre de manera inevitable. Y cuando ese momento llegue, cuando puedas mirar hacia atrás y observar con claridad todo lo que soportaste, todo lo que superaste, entonces comprenderás con una certeza absoluta que la obsesión no te quitó nada de valor.
Por el contrario, te lo dio todo. La obsesión por tu meta te fuerza a redefinir el concepto mismo de lo que significa vivir. Dejas de vivir por inercia, arrastrado por la corriente, y comienzas a vivir con una intencionalidad deliberada. Te levantas cada mañana con un propósito claro, actúas durante el día con ese propósito en mente y te acuestas cada noche con ese mismo propósito. Dejas de permitir que tus acciones sean dictadas por emociones pasajeras o por el deseo primario de complacer a los demás. Te mueves impulsado por una visión interna que te consume de manera positiva. Empiezas a entender que la verdadera grandeza no nace de unos pocos momentos espectaculares y visibles, sino de las miles de repeticiones silenciosas y consistentes que realizas día tras día, cuando nadie te está mirando. Las victorias que el mundo finalmente ve están construidas sobre los cimientos de miles de victorias invisibles, esas veces que cumples una promesa hecha a ti mismo, esas veces que eliges la disciplina sobre el descanso inmediato, esas veces que haces lo correcto a pesar de que nadie vaya a reconocer tu esfuerzo. Ese tipo de consistencia, mantenida en el tiempo, es lo que termina separándote de la masa, porque el hombre que actúa con excelencia incluso cuando no hay testigos, demuestra que su compromiso es inquebrantable y no depende de la validación externa. El hombre obsesionado con su meta no vive su vida esperando que la suerte lo favorezca. Él provoca su propia suerte. Comprende que el universo no le debe nada a nadie, pero responde de manera natural a quienes demuestran, con hechos, que están dispuestos a ganárselo. Y ganárselo implica trabajar cuando no existe una obligación externa que te fuerce a hacerlo. Estudiar y prepararte cuando los demás están durmiendo. Realizar ajustes y correcciones cuando los demás se dedican a quejarse. Esta constancia, repetida una y otra vez sin interrupciones, se acumula hasta convertirse en una fuerza tan poderosa que los observadores externos la confunden con el destino. Pero no es el destino. Es el resultado directo de una decisión tras otra. Porque cada acción que emprendes, por pequeña o insignificante que pueda parecer en el momento, está acumulando un poder silencioso. El poder que nace de la experiencia, del dominio gradual y de un enfoque cada vez más agudo. Nada de lo que haces con un propósito definido queda librado al azar. Todo cuenta, absolutamente todo, incluso aquellas acciones que en su momento parecen carecer de importancia. Sin embargo, la obsesión también te enseñará, de la manera más dura, que habrá etapas en tu camino donde te sentirás completamente solo en tu creencia. Momentos en los que parecerá que todo tu esfuerzo carece de sentido, que nada de lo que haces está dando resultado. Es precisamente en esos instantes críticos donde se define tu grandeza interior. Porque los hombres que realmente cambian el curso de sus vidas no son aquellos que cuentan con una red de apoyo incondicional. Son aquellos que encuentran la fuerza para seguir avanzando cuando ese apoyo brilla por su ausencia. Aquellos que utilizan la duda y el escepticismo ajenos como combustible adicional para su motor interno. Cada vez que alguien te dice no puedes, tú conviertes esas palabras en un impulso para demostrar lo contrario. Cada vez que alguien se burla de la intensidad de tu esfuerzo, tú respondes no con palabras, sino con resultados tangibles. El hombre obsesionado no malgasta su energía en discusiones estériles. Su estrategia es la demostración silenciosa pero implacable. No siente la necesidad de hablar constantemente de sus planes. Su progreso, cuando finalmente se manifiesta, hablará por él con una elocuencia mucho mayor que cualquier discurso. Y cuando el mundo, por fin, se dé cuenta de lo que has logrado, a ti ya no te importará su reconocimiento, porque tu enfoque nunca estuvo puesto en ser admirado, sino en convertirte en alguien capaz. Otra lección que aprenderás en este camino es a desarrollar una impaciencia saludable hacia tus propias excusas, combinada con una paciencia infinita hacia la materialización de tus resultados. Tu mente, en su tendencia natural hacia la comodidad, intentará distraerte, sabotear tus esfuerzos, convencerte de que el progreso no merece la pena. Pero es ahí, en ese preciso momento, donde la obsesión actuará como tu ancla. Cuando tu propósito es lo suficientemente grande, y está lo suficientemente claro, todas las excusas que tu mente invente se revelarán como lo que son, pequeñas, insignificantes y carentes de poder. No hay cantidad de cansancio, de duda o de fracasos temporales que pueda competir con una meta que se ha fusionado con tu identidad. La obsesión te mantiene en movimiento constante, incluso en aquellos periodos donde no se vislumbra ninguna recompensa inmediata en el horizonte. Te enseña que la persistencia, en sí misma, es una forma de fe. Avanza sin tener la garantía de llegar, confiando en que la meta aparecerá cuando estés preparado. Y aunque en ciertos momentos pueda parecer que el camino te está quebrantando, en realidad lo que está sucediendo es un proceso de refinamiento. Estás eliminando capas de lo innecesario, fortaleciendo tu carácter con cada desafío, aprendiendo el arte del autodominio. El proceso no es un castigo, es una preparación necesaria.
Porque nadie en este mundo está realmente preparado para sostener la grandeza sin haber sido probado antes en el fuego de la adversidad. La presión externa no te destruye, simplemente revela la esencia de lo que hay en tu interior. Y cuando descubres, mediante la experiencia directa, que puedes soportar mucho más de lo que tu mente te hacía creer, algo en tu ser cambia para siempre. Tu confianza deja de depender de los resultados externos, pasa a depender de un conocimiento interno mucho más profundo, el conocimiento de que pase lo que pase, tú no vas a detenerte. Esa es la esencia fundamental del hombre, que ha convertido su meta en una obsesión. Ha dejado de esperar a que llegue el momento perfecto para actuar. Él crea ese momento con sus decisiones. Ha dejado de necesitar la aprobación de los demás porque la aprobación que se da a sí mismo es suficiente. Ha dejado de buscar fuentes externas de motivación porque su propósito interno arde con una intensidad que no conoce el apagado. Vive su vida con una mezcla única de serenidad interna y determinación feroz que suele desconcertar a quienes lo observan. Porque mientras la mayoría de las personas se deja llevar por sus impulsos momentáneos, él se conduce por sus convicciones más profundas. Y cuando un hombre alcanza ese nivel de claridad mental y espiritual, el mundo deja de parecerle un lugar lleno de obstáculos insuperables, porque él mismo, a través de su transformación, se ha vuelto más grande que cualquier obstáculo que pueda encontrar. Cuando una meta se convierte en tu obsesión, la naturaleza misma de tu lucha cambia. Ya no estás luchando únicamente por alcanzar un objetivo externo. Estás luchando, sobre todo, por no traicionarte a ti mismo. Porque rendirte, postergar indefinidamente o conformarte con menos, dejan de ser simples opciones para convertirse en formas de quebrantar la promesa más importante que jamás hayas hecho. La promesa que le hiciste a tu propio potencial. Esa promesa se vuelve algo sagrado en tu vida. Es la voz interna que te recuerda cada mañana la razón por la que empezaste y cada noche la razón por la que no puedes permitirte parar. La obsesión, en su estado más puro, no es una forma de locura. La verdadera locura es desear con todas tus fuerzas una vida diferente mientras te aferras a los mismos hábitos y acciones que te mantienen estancado. La obsesión es la respuesta lógica de quien observa una meta y toma la decisión consciente e irrevocable de que la alcanzará. Incluso si ese proceso implica demoler y reconstruir la versión anterior de sí mismo. Ese hombre se levanta y actúa en la soledad de la madrugada, trabaja sin que exista un jefe que lo supervise, se exige estándares de excelencia incluso cuando nadie va a otorgarle una medalla, no anda en una búsqueda perpetua de motivación, es un generador de su propia motivación. No adopta una actitud pasiva esperando que los resultados lleguen. Es un provocador activo de resultados. No dirige su energía hacia la competencia con otros. Su única competencia válida es con su propia mediocridad pasada. Y en el instante preciso en que el resto del mundo decide que es hora de rendirse, él simplemente redobla su esfuerzo y sigue avanzando. Porque cuando tu meta deja de ser algo externo que persigues y se fusiona con tu identidad más profunda, dejas de perseguirla para empezar a encarnarla. Te conviertes en la personificación de tu objetivo, y cuando llegas a ese nivel de coherencia absoluta, te transformas en una fuerza de la naturaleza que nada ni nadie puede detener.